Hermanos, vamos a hacer una lectura en la carta de Pablo a los hermanos de Colosas en el capítulo 3. Vamos a continuar con la segunda parte del sermón del domingo pasado y estaremos repitiendo, hermano, la misma cita de Colosenses capítulo 1, verso 3 al verso 8. Colosenses capítulo 1, verso 3 al verso 8. Dice la palabra de nuestro Santo Señor: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios con verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oramos. Padre, gracias te damos por esa misericordia con la que tú te manifiestas a nosotros, Señor. De no ser así, nuestra vida sería consumida, pero gracias, Padre eterno, por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, que cada transgresión ha sido pagada, Señor, por el único y suficiente sacrificio, que no se celebra repetidamente, Señor, sino que se celebró una sola vez y para siempre. Te damos gracias también, Padre eterno, por tu palabra que se ha leído, por los cantos que se han elevado al trono de tu gracia. Señor Santo, por cada oración, y también ahora, Padre, por la predicación y la exposición de tu palabra a tu iglesia, rogando, Señor, que nuestra mente esté abierta al entendimiento de tu palabra y que la pasión de Pablo sea nuestra pasión y que la oración de Pablo también sea nuestra oración y los propósitos de Pablo sean también nuestros propios propósitos. Bendice esta tu iglesia, Señor, así como tú nos has dado bendición. Ayúdanos, Señor, también a bendecir a otros por medio de la ofrenda que podamos aportar, siendo, Señor, de carácter voluntario, con un corazón dispuesto y agradable. Sea para ti siempre la honra y la gloria en el nombre de nuestro santo Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Si recordamos, habíamos hablado que Pablo, a lo largo de los primeros 14 versos de este capítulo 1, toca el tema de la oración. Y una oración, hermanos, por los creyentes de Colosas. Esa es la razón del título del sermón de ahora, hermanos, la oración de Pablo por los creyentes. Y miren, hermanos, lo que Pablo está orando por los creyentes debe de ser mi oración por los creyentes de Torrefuerte. Debe de ser su oración por todos los santos. La misma intención de Pablo, hermanos, debe de ser nuestra intención. Si ustedes recuerdan, decíamos que la grafología más o menos trata de determinar el carácter de una persona a través de lo que escribe, cómo escribe, etcétera, los trazos que hace en la escritura. Así que, hermanos, para poder entender el carácter de Pablo, decía el domingo pasado, tendríamos que leer las 13 cartas y el libro de los Hechos que nos hablan del carácter de Pablo. Pasiones de Pablo, hermanos. La pasión de Pablo, la gloria de Dios. La pasión de Pablo, la gloria de Dios. En las cartas todas que Pablo escribe, hermanos, la gloria de Dios está presente como un propósito en el que el creyente debe vivir. Y el propósito de él, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, Pablo decía, ya sea por vida o por muerte, él deseaba que el Señor fuera exaltado en él. Ese exaltado, hermanos, busca la gloria de Dios. Pablo decía, si yo estoy vivo, Dios sea glorificado, pero si muero, que aún en mi muerte siga siendo Dios glorificado. ¿Cuántas personas en el umbral de la muerte, hermanos, en la transición de cerrar los ojos y abrirlos en la gloria eterna, en el último momento se lamentan, se quejan, ofenden, blasfeman? Cuando Pablo dice, hermanos, que en el último momento, hasta aún en la muerte,
sea glorificado nuestro Señor. Otra cosa que a Pablo le apasionaba, decíamos, hermanos, era la lectura. Y yo desearía, hermanos, que no adoleciéramos de esta cuestión en particular, principalmente la lectura de las Escrituras, sin excluir con ello, hermanos, que también podamos leer otros libros que busquen edificarnos para poder entender algunas cosas que la palabra de Dios nos da. Por ejemplo, y quiero pensar en esto, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en esta comprensión de las Escrituras. Y ese Espíritu Santo lo tenemos cada uno de los creyentes. Pero hay algunos datos adicionales que son interesantes. ¿Cómo es que algunos hermanos del primer siglo o algunos hermanos de los siglos siguientes empezaban a entender algunas cosas que, teniendo esa claridad de ellos, puedo tener una idea más clara ahora de lo que el texto enseña? Y aparte que hay libros que nos hablan de arqueología, geografía, incluso, hermanos, para poder determinar más o menos cómo eran los climas en aquellos tiempos. Todo nos da un panorama más grande para poder contemplar en el texto bíblico lo que el Señor nos está diciendo. Así que a Pablo le apasionaba la lectura, a Pablo le apasionaba el Evangelio, la predicación, que es poder de Dios para salvación. El Ponto, Frigia, Seleucia, Tiro, Sidón, Galacia, Tesalónica, Roma. Hermanos, ¿cuántos kilómetros recorrió Pablo predicando el Evangelio? Si no hubiera sido la pasión de Pablo, hermano, no hubiera transitado ni siquiera unos pocos metros para llegar a la sinagoga más cercana para escuchar siquiera el sermón, menos predicarlo. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto transitó para llegar a cumplir el propósito que Dios le había mandado? A él le apasionaba también la predicación del Evangelio. Así que estas razones de Pablo, hermanos, nos deben de llevar a pensar en algo que a Pablo también le apasionó, y era la oración. Orar por los santos. En la carta a los Efesios, Pablo dice que oraran por él para que, hermanos, capítulo 6 de Efesios, verso 18, para que él tuviera palabra apropiada que exponer, pero también, hermanos, que oraran por todos los santos. Así que pensando en esto, continuamos diciendo que esas características que Pablo tenía y que nos dan a entender su carácter y su personalidad, nos debe de llevar, hermanos, a entender que Pablo había dicho que lo imitáramos a él como él imita a Cristo. Quiere decir, hermanos, que a mí me debe de apasionar la gloria de Dios, que a mí me debe de apasionar la lectura, que a mí me debe de apasionar proclamar el Evangelio, que a mí me debe de apasionar orar. Hablando así a grandes rasgos, Pablo, hermanos, daba en su oración dos cosas particulares que se destacaban, dos cosas. Una era la acción de gracias que Pablo daba por los hermanos colosenses, y otra que decía, hermanos, o que miraremos en sermones siguientes, las peticiones que Pablo estaba haciendo por ellos. Y en particular el domingo pasado hablamos de la primera parte de esta acción de gracias que Pablo daba, y en ella, hermanos, hay tres cosas que resaltan en esa acción de gracias de Pablo. Primero, Pablo da gracias, dice en el verso 4, pero piense, vamos a ver el verso 3, hermano, para unir al verso 4. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo daba gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por la fe de ellos, por la fe que tenían puesta, no en Pablo, hermanos, por la fe que tenían puesta, no en Epafras, porque Epafras era el pastor de ellos en Colosas, porque Epafras había caminado una cantidad de kilómetros grandísima
para ir a ver a Pablo porque buscaba que la iglesia de Colosas estuviera creciendo sana. Y hermanos, alguien pudiera pensar, tenemos un buen ejemplo en el pastor Epafras, podemos decir que amamos al pastor Epafras, pero nuestra fe no debe de estar sustentada en el pastor Epafras, sino en Cristo. Pablo dice, hermanos, y da gracias a Dios porque la fe de ellos está sustentada en Cristo Jesús. Esa fe está en Él, no en otra cosa. Mucha gente ahora dice, hermanos, que tiene fe en los médicos, que tiene fe, hermanos, habla de la fe con tanta ligereza. Es cierto que no es la fe salvadora, pero hablan de esa manera, con tanta ligereza. Como que, hermanos, también usan el nombre de Dios en vano con tanta ligereza. Como que mienten, hermanos, con tanta ligereza, porque en veces hasta queremos justificar que la mentira es en favor de ayudar a alguien, pero con tanta ligereza, y la ofensa a Dios es tan bárbara, es tan grotesca, que no debería de mencionarse con tanta ligereza. Por eso Pablo enfatiza que la fe de los hermanos de Colosas estaba fundada en el autor y consumador de la fe, no fundamentada en ninguna persona, no fundamentada en ninguna iglesia, no fundamentada en otra cosa que no fuera Cristo. Y eso era digno, dice Pablo, de dar gracias. Ahora, hermanos, algo de lo que Pablo también daba gracias era por el amor que los hermanos tenían por los demás. Dice la segunda parte del verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor que tenéis a todos los santos. Yo creo, si nos damos cuenta, un fruto del Espíritu, la fe. Un fruto del Espíritu, el amor. Amor, gozo, paz. Hermanos, cuando la obra de nuestro Señor está completa en nosotros, cuando esta manifestación del Espíritu está en nosotros, y esto resulta solamente cuando nosotros, por gracia de Dios, hemos creído en Él. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el día en que creímos, Efesios capítulo 1, verso 13, de manera que el Espíritu Santo mora en nosotros y genera fruto. Y ese fruto, hermanos, amor. ¿Amor para quién? Amor solamente para nuestro Dios, de manera que lo amemos con toda nuestra fuerza, voluntad, mente, intelecto, con todo. No, hermanos, también amar al prójimo como a nosotros mismos. También está incluido en esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Amar al prójimo. Amarlo de tal manera, hermanos, decía Pablo a los filipenses, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Esa palabra gentileza en el griego es epiaikes. Y esa palabra, hermanos, en griego significa no solamente lo que nosotros pensamos en el castellano o en el español. No es solamente, hermanos, una persona cálida, no es una persona amable. No, hermanos, la gentileza en el epiaikes griego significa alguien que es capaz de hacer más allá de todas las cosas, incluso, hermanos, hasta dar la vida por otro. Eso es la gentileza en el texto griego. Así que cuando miramos que Pablo dice que amemos a los santos, y eso lo reconocía dando gracias a Dios por la iglesia de Colosas, Pablo estaba diciendo, los hermanos de Colosas se aman con tanta amabilidad, con tanta mansedumbre, con tanta gentileza, son capaces de entregar la vida por otro de sus hermanos. ¿Por qué? Porque son tan necesarios. Pablo dice, hermanos, en la carta a los romanos como en la carta a los corintios, acerca del cuerpo de Cristo. Nadie puede decir al hermano que no lo necesita, al miembro que está cerca de él que no lo necesita, porque formamos parte de un mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Así que cuando llegamos al punto, hermanos, de decir que nos necesitamos tanto, somos capaces de dar todo lo que pueda por mi hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. El amor de los hermanos se demostraba en razón de una fe obediente. Una fe, hermanos, que no solamente se ancla, creo en el Señor Jesucristo y se acabó, todo lo demás que pase. No, hermanos. Santiago dice que una fe que no tiene obras es muerta en sí misma. De manera que nuestra fe obediente va a tener obras que respalden esa fe. Y esas obras, hermanos, incluyen el amor al prójimo. Y más allá todavía, el amor a nuestros enemigos. Esto tenían los hermanos de Colosas, por lo que Pablo
daba gracias. Pero hermanos, todavía hay una razón más por la que Pablo da gracias. La primera razón, decíamos, era por la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. La segunda razón, el amor que ellos tenían por todos los santos. Pero la tercera razón, hermanos, que Pablo da gracias es por la esperanza que ellos tienen. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, la esperanza que estos creyentes tenían respecto de su destino eterno en el cielo los llevaba a tener una fe tan viva y los llevaba a tener, hermanos, un ejercicio de un amor tan real. La esperanza que tenían a causa de la esperanza. Pablo dijo, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, que no solamente se gozaba en la situación de ser justificado, sino que también, hermanos, se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios. Se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de un futuro seguro, la esperanza de aquellas palabras que han sido dadas, de las cuales yo creo esas promesas, esa esperanza, hermanos, de que en el cielo no va a haber llanto, dolor, tristeza, dolor, amargura, no va a haber muerte. Esto que cita el libro del Apocalipsis, hermanos, donde mis lágrimas van a ser enjugadas, la sigue citando el libro del Apocalipsis, donde dice el Señor en Mateo, que hermanos entremos al gozo de nuestro Señor. Estas palabras que eran esperanza para ellos movían que generara en ellos un amor siempre constante y frecuente en los hermanos, no solamente de la iglesia de Colosas, porque los hermanos no solamente estaban en Colosas. Pablo no conocía a los hermanos de Colosas, pero los amaba. Pablo no conocía a los hermanos de Roma, pero los amaba, y los hermanos de Roma y de Colosas no conocían más allá a otros hermanos, pero se amaban. Los hermanos de Corinto no conocían a los hermanos de otras comunidades, pero fueron capaces de dar sus ofrendas y entregarse más allá de lo posible, y le rogaban a Pablo que le diera la oportunidad de ayudar. Pero no se conocían, pero se amaban, hermanos, entrañablemente, gentilmente. Por la esperanza, a causa de la esperanza. ¿Se imaginan, hermanos, que la esperanza que ellos tienen de la gloria venidera, la esperanza que ellos tienen de ese lugar hermoso donde van a estar con el Señor eternamente y para siempre? Esa esperanza, hermanos, de que en ese lugar van a poder adorar sin ninguna contemplación de cansancio físico, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ese momento en el que David decía, hermanos, con desesperación, añorando la casa de Dios, en los salmos, pues hermanos, va a ser una realidad. Y esa realidad que ellos creían y estaban conscientes gobernaba su manera de amar al prójimo. Gobernaba, hermanos, también la manera de ejercer su fe verdadera en el Señor Jesús. No una superficial, no, hermanos, sino una fe totalmente verdadera. Nuestra ciudadanía, dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De manera, hermanos, que el anhelo, la esperanza que estos hermanos de Colosas tenían, era que en un día sus voces se iban a juntar con las del coro celestial. ¿Se imaginan, hermanos? Y ahorita, en el día del Señor, la antesala de lo que sería, hermanos, el cielo, lo más parecido, dijéramos de alguna manera. Hermanos, cuando cantemos con alegría, con júbilo, porque nuestras voces en ese momento glorioso se van a unir al coro celestial. Cantar, hermanos. Dijéramos en un momento dado, no importa lo desafinado que estemos, pero cuando seamos glorificados, hermanos, yo creo que va a ser una cosa tremenda. Y no cansados, no enfadados, no, hermanos, porque en vez el culto se extienda un poquito más. Saben que Pablo, cuando predicó, se extendió mucho hasta la noche su predicación, de manera que uno se cayó de la ventana y murió.
uno que estaba cansado, Eutico, pero la predicación se extendió y los demás hermanos estaban tan atentos, tan escuchando, pero había uno cansado y se cayó. La antesala del cielo es ahora, en este día de reposo, porque vamos al reposo eterno. En este día que cantamos y adoramos a nuestro Dios, ahí es lo que vamos a hacer en ese gozo eterno del que dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Cuando habla de los talentos en la parábola de los talentos. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé, hermano, si usted esté triste, esté cansado, esté aquí por una razón que no sea la gloria de Dios, yo no sé cómo esté usted, pero hermanos, aquí debería de ser de gozo. Es porque es la antesala del cielo, porque estamos adorando al Creador y sustentador de todas las cosas, porque estamos adorando a aquel que por gracia y misericordia nos llamó para disfrutar ese gozo eterno junto de Él. Así que los hermanos de Colosas tenían un claro entendimiento, hermanos, de esto, y ellos entonces gobernaban ese proceder. Dice, hermanos, Pablo, doy gracias a Dios por la fe de ellos, por el amor de ellos, por la esperanza de ellos. Las tres virtudes teologales que mencionan algunos estudiosos, o las tres virtudes teológicas. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 13, verso 13, pero ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y a la carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y 3, dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Hermanos, a los tesalonicenses, Pablo también dice esto, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra que está diciéndose a los hermanos de Colosas, son las mismas palabras que está diciendo a los hermanos de Tesalónica. Y la pregunta sería, hermanos, ¿era bueno que ellos tuvieran la fe en el Señor Jesucristo? ¿Era bueno? Por supuesto que era bueno. Era bueno, hermanos, que ellos se amaran mutuamente entre la iglesia y los demás hermanos. Claro, hermanos, que era bueno. Y que ellos tuvieran una esperanza en la gloria venidera. ¿Era bueno? Por supuesto que era bueno. Totalmente, hermanos, que era bueno. Pero si se da cuenta, hermanos, Pablo no los felicita por eso. Pablo no felicita a los hermanos de Colosas por decirles, hermano, te felicito por la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Hermano, te felicito por el amor que tienes por los demás hermanos, por todos los santos. Te felicito, hermano, por la constancia que tienes en la esperanza de la gloria de Dios. No, hermanos, en vez en nosotros lo que hacemos cuando miramos prosperar a un hermano en el crecimiento espiritual, en vez de nosotros cuando vemos a alguien, hermanos, como hermano dotado que es capaz de enseñar a la iglesia, cuando vemos una predicación de alguien y le llegamos a decir, hermano, te felicito por la predicación. Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo lo que hizo fue, dio gracias a Dios por eso. Dio gracias a Dios por la fe de los hermanos. Dio gracias a Dios, hermanos, por esa constancia que había en ellos. Dio gracias a Dios por el amor que ellos tenían. Nunca los felicitó. ¿Se imaginan, hermanos, lo que está diciendo la Escritura? La verdad de Dios, hermanos, porque Dios es el que hace perseverar al hombre. Dios lo preserva, no es el hombre. Dios es el que da el crecimiento, no es el hombre el que se da el crecimiento. No es el hombre el que merece la gloria, no, no. A nosotros, Jehová, no la gloria, sino a tu nombre da gloria, decía el salmista. Pero, hermanos, cuando alguien que predica y le dicen felicitaciones por tu prédica, hermanos, un pavo real aparece.
se enorgullece, se gloría. No, hermano, yo le recomiendo, ni al hermano Hugo le vaya a decir felicitaciones por tu enseñanza, ni a mí me vaya a decir, hermanos, eso, porque no sea que nos haga pecar. No sea que nos haga pecar, porque igual seguimos siendo carne. Y hermano, cuando ve que hay crecimiento espiritual en algún hermano, no lo felicite, dele gracias a Dios por el hermano que está creciendo en la fe. Eso era exactamente, hermano, lo que estaba diciendo Pablo. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, verso 13, que Él es el que hace, por su buena voluntad, producir en nosotros el querer como el hacer. Dios hace, por su buena voluntad, en nosotros el querer como el hacer. En este verso 5, hermanos, además de lo que hemos mencionado, hay tres cosas más que Pablo relaciona con el Evangelio. En este verso 5, dice la Escritura además, hermanos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Algo que está diciendo Pablo, hermanos, en este verso 5, la cual ya habéis oído. La palabra oído. ¿Oído qué? La palabra. ¿Qué palabra verdadera? ¿De qué? Del Evangelio. Pablo hace resaltar tres cosas aquí. En el verso 7, de ahí mismo del capítulo 1 de Colosenses, dice Pablo, como la habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo está diciendo, hermanos, que esa palabra que habían oído, la habían oído de Epafras, el pastor de ellos, un fiel ministro del Evangelio. Oír. Y entonces para relacionar el oír tiene que haber proclamación. Lo que Pablo enfatiza, hermanos, en la primera parte, en relación al Evangelio, es la proclamación, es proclamarlo. La otra afirmación, en el mismo verso 5, nos habla, hermanos, de la palabra verdadera, de la palabra verdadera. Dicho de otra manera, hermanos, que el Evangelio es verdad de Dios. Dice la Escritura, hermanos, ¿cómo no puede ser verdad de Dios el Evangelio? Si en primer lugar la palabra de Dios es inspirada por Él, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, dijo Pablo, porque la palabra de Dios es fiel, es digna de ser recibida por todos. Y luego dice cuál fue la razón de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. El escritor a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 4, que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Entonces, si pensamos en esto, hermanos, la palabra de Dios de la que dice Pablo aquí en el verso 5 del capítulo 1, es una palabra que es verdadera, pues viene de un Dios verdadero. Es una palabra, hermanos, que además de ser verdadera, que además de ser necesaria que sea proclamada, es una palabra, hermanos, que tiene poder. Tiene poder. Verso 6. Dice el texto en el capítulo 1 de Colosenses, verso 6, que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está hablando del Evangelio ahí, hermanos, y puedo decir que el Evangelio ha permeado al mundo entero, y ha llegado a los hombres más duros y se siembra en ella o en ellos como una hermosa semilla, de manera, hermanos, que cuando nosotros no nos damos cuenta, esa semilla germina, crece y da fruto. Se ha sembrado.
Hay una parábola en Marcos que no se repite en los demás evangelios, y es la parábola de la semilla. Y dice, hermanos, que el hombre sale o el sembrador sale a sembrar y siembra la semilla y luego se va y reposa. Y cuando él reposa, hermanos, la semilla empieza a ser una obra, si lo dijéramos así. La semilla empieza a germinar, la semilla empieza a desarrollarse de tal manera que sale de la tierra y empieza a crecer. Pero nada tuvo que ver el sembrador, nada tuvo que ver. Lo que esa parábola nos da a entender, hermanos, es que la obra la hace el Señor. Dijo Pablo a los Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. No es, hermanos, ni Apolos, no es ni Pablo, no es, hermanos, ninguno de ellos, no es el pastor, no es el diácono, no es el hermano que proclama el evangelio a los oídos de los demás. No, hermanos, es la obra del Señor a quien Dios quiere redimir por misericordia, porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. En ellos se germina esa semilla de la palabra de Dios y da su fruto en el tiempo en el que el Señor quiere que dé su fruto. Solamente, hermanos, uno siembra, solamente uno riega, pero el crecimiento lo da el Señor en los corazones más duros, en los pensamientos más mezquinos. La palabra de Dios dice de nuevo el verso 6, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es maravilloso, hermanos, saber que esta obra es realizada por el Señor, no es realizada por el hombre. Podemos decir, hermanos, que el creyente debe de proclamar el evangelio, pero es Dios y solo Él quien convierte al hombre. Y hermanos, es triste pensarlo, pero si el hombre en verdad entendiera que va desesperadamente camino al infierno, si supiera. Si alguien, hermanos, está dormido en una casa que está incendiándose, pero tú estás afuera y tú estás mirando que sale humo del edificio, y el que está dormido adentro ni siquiera sabe que se está quemando el edificio, y por consecuencia, al estar dormido, las llamas le van a llegar y lo van a quemar y lo van a matar, pero tú sabes, tú estás afuera, tú miras. ¿Cuál es la responsabilidad que tú tienes? Ir a avisarle, decirle, amigo, levántate, despierta, y si no puede despertar ni levantarse, tomarlo en brazos y sacarlo porque la vida de él está en riesgo. Esto es lo que hace el evangelio. Hermano, sabes que la gente va camino al infierno, tu familiar, tu amigo, tu hermano, van camino al infierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle exactamente el riesgo que está corriendo. No quieres despertar, mira, te llevo. Mira, te llevo. Hermano, mi responsabilidad, tu responsabilidad, es proclamar el evangelio, porque es verdadero, no es falsedad, es verdadero. Pero en el entendido que no eres tú, ni soy yo, el que hace la obra. El que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es el que hace la obra. Y por lo demás, hermanos, seamos conscientes de que la obra de nuestro Señor en nosotros, haber por su gracia sido salvos, debe de generar una fe que se manifieste también en amor, no solamente a Dios, sino también al prójimo. Debe de ser una fe, hermanos, que sea obediente en todo sentido. Y cuando digo, hermanos, obediente en todo sentido, Dios no solamente demanda que amemos a nuestro hermano, también que amemos a nuestros enemigos, pero también en las demandas de Dios, hermanos, hay muchas cosas como guardar sus mandamientos. Mi fe, si tenemos de manos una fe puesta en el Señor y es verdadera, vamos a buscar agradar a Dios en todo lo que concierne a sus mandamientos. En ese sentido, hermanos, es la oración de Pablo, y en ese sentido
Hermanos, es mi oración por esta iglesia local. Sea para Dios solamente la gloria. Hermanos, nos ponemos en pie, por favor. Oramos, hermanos. Padre eterno, Señor lleno de misericordia, Señor santo y justo, estamos delante de ti, mi Padre, en este momento para darte gracias, Señor, por la fe que has depositado en cada uno de tus hijos. Damos gracias, Señor, porque esa fe se ha reflejado también en el amor por unos y otros, Señor. Yo te suplico, mi Padre, que este amor entre unos y otros se vea reflejado más allá de las fronteras de nuestro edificio. Se vea reflejado, Señor, más allá de las fronteras de nuestro hogar. Y aún salga, Señor, de nuestros hogares y de nuestro edificio mostrando el amor aún hasta por los que nos aborrecen. Yo sé, Señor, que humanamente es difícil, pero si esta palabra las expuso tu Hijo en la cruz cuando dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si estas palabras también tu siervo Esteban las pronunció cuando les dijo, no les tomes en cuenta lo que hacen. Estas palabras también deben de estar en nuestros labios, de la misma manera expresando como lo hizo Esteban o como lo hizo el Señor. Pero Señor, deseando que nuestro amor por los demás sea tan verdadero, que nos llevemos o que nos lo manifestemos como una necesidad entre unos y otros. Padre, que nuestra esperanza en la gloria eterna se vea reflejada, Señor, en nuestra fe, se vea reflejada en nuestro diario vivir, en cómo trabajo, Señor, y ahí se manifieste mi esperanza que tengo en tu gloria, en cómo hablo, Señor, en cómo me conduzco, en cómo pongo en primer lugar tu palabra, mi relación contigo, porque Señor, tú eres eterno y Señor, mi trabajo es transitorio, mi familia es transitoria, todo lo demás es pasajero, solamente tú eres eterno y la promesa de la gloria eterna es eterna, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, que esta oración de Pablo, siendo también la mía propia, sea la de cada uno de mis hermanos en sus corazones. Doy gracias, Señor, por esta tu iglesia, aún, Padre, por cualquier dificultad que la iglesia pueda vivir, por las lágrimas que pueda expresar por alguna angustia o dolor. Señor, porque tú nos amas, porque tú nos pruebas, porque, Señor, todo lo que viene de ti fortalece nuestra relación contigo. Sea, Señor, para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.